ustedes, Daniela. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Porque a veces decimos, bueno, pero ¿cuál es realmente la tensión normal? Porque muchas personas dirán, pero si me monitoreo la tensión, ¿en cuánto lo debo de tener? ¿La edad, el sexo, hace algún cambio? ¿O todos, hombres y mujeres, si a cualquier edad deberíamos tener la misma tensión? Fíjate bien, para eso se reúnen comités internacionales, la Sociedad Europea de Cardiología, la Española y el Colegio Americano, establecen unas metas o unos límites, conociéndose como hipertensión per se las cifras mayores a 140-90 milímetros de mercurio, que sería el conocido 14,9. Sin embargo, vienen muchos estudios en desarrollo, como el estudio SPRING, que salió hace algunos años y nos demostraron que la generación de pacientes que tenemos entre 70 80 años, ahorita ancianos longevos, sufrieron un deterioro neurocognitivo importante. ¿Por qué? Porque funcionábamos o cuidábamos mucho, preservábamos la función renal, tratando de no bajar tanto las cifras de presión arterial en este grupo particular de edad, y tuvimos un gran fallo en lo que es la reserva neurocognitiva de los pacientes. Debido a esto, se estableció como límite 130-80 milímetros de mercurio para una persona que no tenga factores de riesgo más allá de condiciones como el género o la edad. Muy bien. Con respecto a ello, hemos escuchado también algunas personas que nos dicen, no, yo soy de tensión baja o yo soy de tensión alta, pero no sufro de hipertensión. ¿Eso es tan real como lo escuchamos de manera popular o solamente son creencias? No, eso es un mito. Es uno de los mitos que genera más muertes, incluso en personas jóvenes, debido a que ya hemos conversado en otras oportunidades que a menor edad tenemos menos reserva para las complicaciones cardiovasculares. La tensión ideal es 130-80 milímetros de mercurio o menos. ¿Cuál es el límite o cuál es el extremo para considerar hipotensión arterial? Eso también es un... Hipotensión es baja. Baja. Es como un rango peligroso. ¿Por qué? Porque hay personas jóvenes, 25, 28 años, que pueden vivir con una cifra de tensión arterial de 90 o 100 milímetros de mercurio con 60, y eso no se considera para ellos hipotensión. En este grupo de edad lo que tenemos que considerar, o en cuanto al manejo y el control de la hipertensión, que los rangos y las metas van a variar dependiendo si hay presencia o no de diabetes o de otros factores de riesgo asociados, si tenemos antecedentes de infartos, anginas o problemas cerebrovasculares o enfermedad renal. Entonces vamos a manejarnos en ese rango hasta 130-80 y un límite inferior de 90-60 en general. Ya un anciano no va a tolerar estos niveles, y por eso es que te digo que la presencia de los síntomas es más que todo lo que nos orienta. Siempre hay que individualizar a los pacientes. Por supuesto, hay que ver la edad, el monitoreo también de la tensión. Por eso hablamos de monitoreo. El monitoreo y cuáles son los estudios que se deben realizar el paciente. Tenemos dos tipos de estudios básicos o esenciales. Hay uno que realiza el paciente en casa, es muy sencillo, debe disponer de un aparato adecuadamente calibrado, siempre tiene que ser un tensiómetro digital, preferiblemente de los que están aprobados por la Sociedad Venezolana de Cardiología, la Sociedad de Hipertensión. Tanto la Sociedad Venezolana de Hipertensión como los organismos internacionales hacen unos esfuerzos bastante grandes para validar los aparatos y dispositivos que tenemos en el medio, y debemos recordar que siempre es importante que ese monitoreo se hace 2 veces al día, una vez en la mañana y otra en la tarde. Dicho monitoreo debe ser siempre a las mismas horas, es decir, si usted eligió hacerlo a las 8 de la mañana, debe ser todos los días a las 8 de la mañana bajo unas condiciones que vamos a conversar rapidito. Y si es a las 5 de la tarde, será a las 5 de la tarde. Tenemos que comer, no comer, ¿qué tenemos que hacer previamente? Por lo menos lo básico. Fíjate bien, esto es fundamental. Media hora sin haber comido ni tomado alimento. El café es un potente elemento que afecta a la presión arterial. Claro, de hecho, la eleva de forma transitoria sin que esto quiera decir que es un factor de riesgo. El consumo moderado, 2-3 tazas de café, si no hay antecedentes digestivos que lo contraindiquen, pues está avalado por todas las sociedades de cardiología, y el paciente debe estar adecuadamente sentado, por lo menos unos 5 minutos, la espalda recostada siempre, de algún apoyo en la silla, y el brazo debe colocarse a la altura de lo que es una mesa tradicional o estándar, 90 centímetros, que sería un equivalente a una mesa de comedor o un desayunador normal. Y tener el brazo quieto, estirado, sin moverse. No hablar, no moverse durante la toma de la presión arterial.
y lo más importante de todo, el manguito, 3 centímetros o 3 deditos por encima del pliegue del dedo, del codo, perdón. Debe estar ahí, no debe estar justamente donde está la No, venita. y la manguerita debe estar siempre en el borde interno del brazo porque justo la arteria que pasa por allí es la que nos va a dar las determinaciones de la presión arterial. Así es que tomar correctamente la Así tensión. es el método adecuado que pues recomienda la Sociedad de Hipertensión. Daniel Truman nos escribe por acá y nos dice, buenas tardes, cuando hago una siesta, por ejemplo en la tarde, me despierto con las orejas calientes y rojas. ¿Esto puede ser un síntoma de hipertensión? Sí puede ser un síntoma de hipertensión, pero también, más allá de eso, hay un tipo de hipertensión que se asocia a la estimulación directa de unos receptores del sistema nervioso simpático que da algo que es flushing, es como un rash cutáneo, un enrojecimiento a nivel de lo que serían mejillas, orejas y algo de calor. Siempre que tenga síntomas como estos asociados a cambios en sudoración y tengamos algún tipo de malestar, hay que medir las cifras de presión arterial y hay que buscar evaluación no solo por cardiología, sino también por endocrinología. Nordel 4 nos escribe y dice, saludos después del COVID, a mi esposo y a mí, se nos bajó la tensión y suspendimos el Concorde y yo lo saltamos. Fíjense bien, el patrón hipertensivo de cada paciente o el comportamiento de su presión arterial, mejor dicho, puede variar dependiendo de los estados inflamatorios transitorios. El COVID nos dejó la gran enseñanza de que es un factor de riesgo emergente. ¿Por qué? Porque él va a aumentar la presión por inflamación en grado variable. Algunos pacientes sufren elevaciones de cifras de presión arterial y otros tienden a tener tendencia a tensiones bajas. Eso será individual en cada paciente, su médico internista, infectólogo de cabecera, preferiblemente un cardiólogo determinará cuál es el patrón. Hay que evaluarlos a ambos en consulta. Sería ideal colocar un holter de presión arterial para hacer un monitoreo y ver cuál es el comportamiento actual post-COVID. Tenemos otras preguntas por acá, pero las vamos a responder al regreso. La doctora Geomir Bustamante nos seguirá acompañando. Los invitamos en las redes a que nos escriban. Nos están escribiendo desde Venezuela, desde Estados Unidos, las ubicaciones que nos han colocado en